El ministro de Defensa de Venezuela, general Vladimir Padrino López, entregó un balance de los enfrentamientos en la frontera con Colombia y anunció la creación de una unidad militar especial para la zona. Según el funcionario, en 15 días de enfrentamientos el saldo sería de 8 soldados venezolanos y 8 integrantes de grupos irregulares muertos. Tenemos análisis de la crisis en la zona limítrofe. Sexto día de audiencia de testigos en el juicio contra el ex policía Derek Chauvin por el asesinato del afroamericano George Floyd el 25 de mayo de 2020. El jefe de policía de Minneapolis aseguró que Chauvin no cumplió con las políticas del departamento durante la detención y el médico que certificó la defunción declaró que fue por asfixia. En Jordania, la Casa Real dio por terminada la crisis que sacudió el país durante los últimos días, generada por acusaciones contra el ex príncipe heredero Hamza bin Hussein de intentar desestabilizar el reino. Hamza juró fidelidad a su hermano, el rey Abdalá II, y se comprometió a acatar la constitución jordana. Bienvenidos a una nueva tarde de información de América Latina y del mundo aquí en France 24. Mi nombre es Liliana Valencia. Venezuela confirmó la muerte de 8 de sus militares, el doble de los que se tenía reportado hasta el momento en los combates en la zona fronteriza con Colombia. Esto además de 9 combatientes y 34 militares heridos. Así lo confirmó el ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, en una rueda de prensa durante la cual también sostuvo que Venezuela creó una unidad militar especial para una parte de la frontera con Colombia, donde los enfrentamientos completaron ya 16 días. Alrededor de 6.000 personas han resultado desplazadas, principalmente desde el estado venezolano de Apure hacia la localidad de Arauquita, del otro lado de la frontera. Al presente se han dado 9 bajas de estos grupos terroristas y lamentablemente hemos sufrido la pérdida de 8 compañeros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, así como también 34 heridos que han recibido asistencia médica en la red de salud militar. Ya más de 21 han salido de alta. Para analizar esta información nos comunicamos con Leonardo González, coordinador del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz INDEPAZ, quien se conecta con nosotros desde Bogotá, Colombia. Bienvenido a France 24 y cuéntenos, el gobierno colombiano sostiene que las fuerzas militares venezolanas se están enfrentando a las insurgencias de la exguerrilla de la FARC y a facciones del Ejército de Liberación Nacional, ELN, por el control del narcotráfico en la zona, algo que el gobierno de Nicolás Maduro niega. ¿Considera usted que las acusaciones de Colombia al respecto tienen fundamento? Digamos que son parciales. Aquí no solamente es el control del narcotráfico, son diferentes disputas territoriales que se están presentando por varias riquezas. No solamente el narcotráfico, también está la minería, especialmente mina artesanal, minería ilegal, esto en zona del estado de Bolívar, contrabando de gasolina. También sabemos, pues obviamente, que está la Oxy en el lado colombiano. Entonces hay disputas territoriales de grandes riquezas. Se está dando en estos momentos. No solamente está el ELN, también hay 2 facciones de la FARC, el Frente 10 y el Frente 28, y además la Segunda Marquetalia. Todos pues detrás también del narcotráfico y de estas riquezas que tiene toda esta zona, que obviamente es una frontera que lleva más de 40 años con presencia de grupos armados ilegales, con presencia paramilitar, del ELN, de la FARC, una frontera porosa en donde entran y salen los diferentes grupos armados y pues que tiene este enfrentamiento y esta disputa territorial. Bueno, cuéntenos, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, le pidió ayuda a la ONU para limpiar la frontera de minas antipersonales. ¿Es esto un mensaje en contra de Colombia? O también cuéntenos si se sabe de presencia de minas antipersonales o víctimas de las mismas en esta zona. Es una realidad. Las minas antipersona están en diferentes zonas del país y la frontera no es una excepción. Es necesario que exista un diálogo, no solamente por parte de Venezuela con Naciones Unidas, sino también con el gobierno colombiano para poder limpiar esta zona de minas antipersonas que son las víctimas especialmente de la sociedad civil, quienes caen en estas minas y son de Venezuela y de Colombia. Esta es una práctica que se ha venido llevando desde hace ya varios años,
tanto en el estado de Bolívar, en el estado de Apure, pero también obviamente en Arauca. Bueno, si bien el flujo migratorio en la frontera colombo-venezolana es constante durante los últimos años, en estos 15 días los desplazados serían más de 6.000. ¿Representa esto un nuevo riesgo de emergencia humanitaria y también sanitaria por la pandemia? Y también, ¿qué tendría que pasar para que finalicen estos enfrentamientos? Es un riesgo el que se está presentando en estos momentos sanitario. Ya como ustedes lo dicen, son más de 6.000 personas que han estado transitando, que son desplazados. Aproximadamente 3.000 son de Venezuela, 1.700 menores de edad, 200 adultos mayores. Es una crisis de alto grado el que se está viviendo en estos momentos. Entonces lo que hay que hacer es tener diálogo en estos momentos entre los dos gobiernos para la atención humanitaria de los diferentes connacionales. Bueno, y por último también preguntarle si estos nuevos desplazados que vienen principalmente del Estado venezolano de Apure podrían acogerse a las nuevas medidas dictadas por el presidente colombiano Iván Duque de acoger y regularizar a un gran porcentaje de los migrantes venezolanos, o cuál sería la situación migratoria de estos desplazados. Se deben acoger y se debe tratar con las normas internacionales de migración que se están dando en estos momentos. Rechazarlos, pues obviamente no se puede en ningún momento, en ninguna medida, y el gobierno colombiano debe acogerlos, así como también el gobierno venezolano acogió a muchos desplazados colombianos en su momento. Entonces, es necesario tener una amplitud humanitaria para todos los venezolanos que están siendo desplazados. Pues agradecemos la opinión de Leonardo González, coordinador del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, Indepaz, desde Bogotá, Colombia. Y continuamos con información de Estados Unidos, porque continúa el juicio contra el ex policía Derek Chauvin. Según el testimonio del jefe de policía de Minneapolis, el acusado rompió las reglas y el código de ética de las autoridades durante el violento arresto que terminó con la muerte de George Floyd. Medaria Arradondo le dijo al jurado haberse sentido alarmado tras conocer los videos del arresto que circularon por redes sociales. Aseguró que las prácticas de Chauvin durante el procedimiento no hacen parte del entrenamiento ni de los valores que se le imparte a los oficiales de policía. De otra parte, Bradford Lagenfeld, el médico que declaró la muerte del afroamericano el 25 de mayo de 2020, sostuvo que la asfixia fue la causa más probable del fallecimiento de Floyd. ¿Cuándo cree usted que debería haber cesado esta restricción? ¿Cuándo cree que debió detenerse? Once Mr. Floyd, and this is based on my viewing of the videos. Una vez que el señor Floyd, y esto se basa en mi observación de los videos, una vez que el señor Floyd dejó de resistirse y ciertamente, una vez que estuvo angustiado y tratando de expresar eso, en ese momento debería haber terminado. De ninguna manera es algo que sea parte de nuestra capacitación y ciertamente no es parte de nuestra ética o nuestros valores. Este 11 de abril tendrá lugar un super domingo electoral en América Latina. Perú elegirá un nuevo presidente después de tener 4 mandatarios en 4 años. Ecuador realizará la segunda vuelta de las presidenciales, que no escaparon de ser acusadas de fraude por parte del candidato Yacu Pérez, quien resultó tercero en la preferencia de voto. Y la jornada la completará la segunda vuelta de las elecciones regionales en 4 departamentos de Bolivia. Cambiamos ahora de información, porque en Jordania la familia real dice que la crisis política que se desató este fin de semana ha sido superada. El príncipe Hamza, el medio hermano del rey Abdalá II, que se encontraba en arresto domiciliario acusado de sedición, juró lealtad ante el monarca en una carta firmada y que ha sido distribuida por el palacio. Más en el siguiente informe. Después de un fin de semana de tensión en la familia real de Jordania, el príncipe Hamza parece haber dado marcha atrás. El medio hermano del rey había sido puesto bajo arresto domiciliario el fin de semana junto con otras 16 personas por presuntamente conspirar para desestabilizar el país. Pero ahora el palacio asegura que la situación ha desescalado y Hamza firmó una declaración en la que jura lealtad ante el monarca. Voy a permanecer fiel al legado de mis ancestros, siguiendo sus pasos, leal a su camino y a su mensaje y a su majestad. Antes, el sábado, el príncipe Hamza había publicado un video en el que acusaba a la dirigencia jordana de corrupción, pero negaba ser parte de cualquier complot.
Los Estados Unidos, la mayoría de potencias del Golfo y la Liga Árabe se apresuraron para manifestar su apoyo al rey Abdullah y a su gobierno, que es visto como un pilar de estabilidad en la región. Valoramos su integridad y visión, y como dijimos durante el fin de semana de manera muy clara, el rey tiene nuestro apoyo total. El príncipe Hamza es una voz crítica del liderazgo del país y en 2004 el rey Abdullah le arrebató el título de príncipe heredero. El presidente de Israel, Reuven Rivlin, afirmó que no ve posible conformar una coalición de gobierno tras el primer día de conversaciones con los partidos políticos del país. El jefe de Estado aseguró que tras 4 elecciones en 2 años, la democracia israelí está exhausta y no existe consenso entre los partidos para sacar al país del estancamiento político. El primer ministro Benjamin Netanyahu busca la manera de permanecer en el poder, justo en momentos en los que se retomó un juicio en su contra por corrupción. Durante la audiencia de este lunes, la Fiscalía acusó al premier de abuso de poder por haber presuntamente obtenido beneficios indebidos de grandes medios de comunicación. Por su parte, Netanyahu denunció una cacería de brujas en su contra. La apertura de investigaciones en contra del primer ministro fue en contra de la ley. No de cualquier ley, sino de la que requiere el permiso del fiscal general para la apertura de la investigación, un permiso que nunca fue otorgado. Porque hicieron eso. Es una cacería de brujas. Ellos no investigaron un crimen, no buscaron un crimen, persiguieron a un hombre, me persiguieron a mí. Pasamos a Europa porque varios países comenzaron una nueva etapa de desescalamiento de las medidas impuestas para contener la pandemia. El gobierno de Reino Unido confirmó la reapertura del comercio no esencial a partir del 12 de abril, de acuerdo con un anuncio del primer ministro Boris Johnson. Simultáneamente, en Grecia y Portugal iniciaron este lunes alivios al comercio. En el caso de Grecia, la desescalada llega a pesar de que los contagios continúan repuntando. Natalia Plaza nos cuenta más en el siguiente informe. El comercio no esencial en Reino Unido vuelve a tener un respiro. A medida que las vacunaciones avanzan rápidamente y a la par que las cifras de contagio descienden, el primer ministro anunció una nueva desescalada a partir de la próxima semana. Estaremos abriendo tiendas, gimnasios, zoológicos, campings vacacionales, servicio de cuidado personal como peluquerías y por supuesto terrazas al aire libre y hostelería al aire libre de todo tipo. El lunes 12 de abril yo mismo iré al pub y cautelosamente pero irreversiblemente llevaré una pinta de cerveza a mis labios. Johnson también indicó que el gobierno busca un sistema con el que se pueda certificar la exposición de los ciudadanos al virus para poder reanudar los grandes eventos. Abrió también la puerta a que los viajes internacionales se reanuden antes de verano. En Grecia, donde los hospitales aún enfrentan una fuerte presión y los casos siguen al alza, las autoridades dieron luz verde a la reapertura de los pequeños negocios. Felizmente, el mercado ha vuelto a abrir y podemos ver cierto movimiento. Espero que se mantengan las medidas y que las personas mantendrán su distancia con el fin de que el gobierno no tome más medidas y no nos encierre de nuevo. Y en Portugal, las restricciones impuestas en enero continúan relajándose. Desde este lunes, terrazas de cafeterías y restaurantes vuelven a abrir. También lo hacen museos, pequeñas tiendas y gimnasios, entre otros establecimientos. El país vivió en enero el peor aumento de casos registrado en todo el mundo. Ahora, aunque los contagios se ralentizan, cines, centros comerciales y otros negocios no esenciales permanecerán cerrados al menos 2 semanas más. Y finalizamos con una colega periodista en la ciudad de Moscú que en el momento de realizar un informe en directo para una cadena local fue víctima de un robo en vivo y en directo. Vean esto. El Golden Retriever tomó a la comunicadora por sorpresa y le arrebató el micrófono, que confundió con un juguete cuando ella se aprestaba a ofrecer un reporte sobre el clima. La presentadora corrió tras el canino y posteriormente se tomó el momento con humor. Al final de su reporte hizo las paces con el inocente ladrón y le concedió una pequeña entrevista. Con estas imágenes finalizamos en France 24. Ustedes pueden continuar con más en nuestra página web france24.com. Quédense con nosotros, tenemos más para ustedes. Esto es France 24.